Es el único país sudamericano en el que se habla inglés. El hinduismo es una de las religiones más relevantes y a pesar de la pandemia espera que su economía crezca más del 50% durante este año. A continuación te invitamos a conocer Guyana, el país que fue testigo de una masacre aterradora, pero que también esconde paisajes increíbles. En el norte de Sudamérica encontramos a la República Cooperativa de Guyana. Es uno de los 12 estados soberanos de la región, pero suele pasar desapercibido. Algo similar sucede con su vecino Surinam y con Guayana Francesa. Estos tres estados componen las llamadas Guayanas, que muchas veces son agrupadas a pesar de sus diferencias. Para distinguirlas rápidamente podemos ver que Guyana fue colonia británica, por lo que se habla inglés. Surinam fue colonizada por Países Bajos y habla en neerlandés. Y Guayana Francesa, hablan en francés. Por estas raíces es que Guayana Francesa se incluye dentro de Latinoamérica a nivel cultural, no así sus vecinos, que pueden agruparse en América anglosajona. Finalmente podemos señalar que Guyana y Surinam son países independientes, pero Guayana Francesa no. Se trata de un departamento de ultramar y hasta forma parte de la Unión Europea. Algunos consideran que sigue estando bajo un régimen colonial. Si nos concentramos en Guyana, vale aclarar que parte de su territorio es reclamado por sus vecinos. Surinam reivindica la región del Tigre, que es el 7% del país. Pero mucho más relevante es el conflicto sobre el otro margen. Es que 3/4 partes de Guyana son reclamadas por Venezuela. Se trata de la Guayana Esequiba. Esta región formó parte de las posesiones españolas, por lo que Venezuela la reivindica como propia. Los guyaneses, claro, no están dispuestos a resignar su territorio. Menos todavía a partir de las riquezas descubiertas. Este año, Guyana comenzó a explotar el petróleo que está frente a su costa, y que puede significar un antes y un después. De hecho, el FMI había proyectado que la economía del país iba a crecer un 86% de un año a otro. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia por el coronavirus se sienten en todas las latitudes. El Banco Mundial recortó esa proyección al 51% de crecimiento, lo que sigue siendo un hito. Casi todos los demás países, en cambio, serán más pobres que el año anterior. Las reservas encontradas de petróleo pueden colocar a Guyana como un exportador medio a nivel internacional, similar a Colombia, por ejemplo, pero con una pequeña diferencia. Colombia tiene 50 millones de habitantes y Guyana 800.000. De esta forma se podría disparar la renta per cápita hasta convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Igualmente, hay sobrados ejemplos de países que malgastaron sus recursos naturales. ¿Podrá Guyana asemejarse a Noruega o será como Guinea Ecuatorial? Otra de las particularidades que distinguen a Guyana es su composición demográfica. Casi un 50% son descendientes de indios, un 40% de africanos y el resto de indígenas americanos, de forma simplificada. Pero, ¿cómo es que hay tantos descendientes de indios en este país? La historia se remonta al siglo XIX, cuando Guyana e India eran colonias británicas. Tras la abolición de la esclavitud, a la metrópoli le pareció una buena idea trasladar a miles de indios a Sudamérica, muchos de ellos para trabajar en las zonas selváticas del país. A partir de allí se vivió un proceso de mestizaje, pero a nivel político se mantuvieron las diferencias entre los descendientes de africanos y de indios. Al día de hoy, el hinduismo es la segunda religión más profesada del país, solo por detrás del cristianismo. Un cuarto de los guyaneses son hindúes, lo que hace que sea el país con mayor porcentaje de todo el hemisferio occidental. Más allá de estas cuestiones, hay un hecho trágico por el que mucha gente puede haber conocido a Guyana. Se trata de la masacre de Jonestown. Para entender lo que sucedió tenemos que referirnos a Jim Jones. Fue un predicador estadounidense que formó el culto del Templo del Pueblo. Tras ser cuestionado en su país, en 1977 decidió establecerse en Guyana. El objetivo era construir Jonestown, un paraíso socialista alejado de la segregación racial.
Sin embargo, se acusaba a Jones y a su séquito de lavado de cerebro, torturas, abuso sexual y de autoridad y de explotar a las personas. Algunos desertores contaron que debían entregar todos sus bienes materiales, por lo que ya no podían volver a sus vidas anteriores. También revelaron que se realizaban simulacros de suicidios colectivos, en los que las personas debían demostrar su fidelidad al culto. En 1978, el congresista estadounidense Lee O'Ryan viajó a Guyana para comprobar las acusaciones junto con un grupo de periodistas. Tras el encuentro, algunos miembros del culto quisieron desertar y fueron con él, pero al llegar a la avioneta a la que debían subir comenzó el horror. Uno de los supuestos desertores comenzó a disparar. Allí murieron Ryan y 3 periodistas. Mientras esto sucedía, Jones inició su plan macabro. Comenzó a decir a sus seguidores que serían condenados por el mundo exterior y que lo mejor sería poner fin al sufrimiento. Sus colaboradores cercanos dieron a los niños cianuro mezclado con jugo de uva. Luego, los adultos comenzaron a beberlo voluntariamente. Sus hijos estaban muriendo y además pensaban que serían acusados por el mundo exterior. Cuando la policía de Guyana llegó al lugar, encontró centenares de cadáveres. Fallecieron 913 personas, incluidos 260 niños. Y hasta el propio Jones, que no murió por envenenamiento, sino por un disparo. Si bien para algunos se trató de un suicidio colectivo, para muchos fue Jones el responsable de una matanza colectiva. Más allá de este recuerdo trágico, desde Guyana se puede apreciar un lugar increíble para los viajeros más arriesgados. Se trata del Monte Roraima, que se encuentra en la triple frontera con Venezuela y Brasil. Aunque por el conflicto territorial mencionado, Venezuela solo reconoce su frontera con Brasil en este punto. Estamos todos picoteados por los zancudos, pero yo creo que cuando volteas a ver el lugar en el que estás, lo vale. Este lugar tan imponente y con una estructura tan particular inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir El Mundo Perdido. Y también allí está basada Up, la película de Disney. It's so beautiful. We made it. We made it. Russell, we can float right over there. ¿Te gustaría conocer Guyana? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este país? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería bueno invitarte a que nos acompañes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a seguir haciendo más y mejores videos. También accederás a contenidos exclusivos y podrás participar de encuestas.